Bueno, hoy vamos a ver un pasaje que es algo más extenso, es todo el relato que hay en el libro del Génesis sobre el diluvio, y que yo lo titularía 8 lecciones sobre cómo enfrentarse con las grandes crisis. De modo que si alguien piensa que, en fin, esta es una historia de un señor que va en un barco y de pronto llueve mucho y lleva a los animales dentro y tal, y que eso es todo lo que nos cuenta el relato del Génesis, quisiera aclararle desde el principio que está muy desorientado y que el relato tiene mucho de práctico y tiene mucho de práctico para nosotros. El diluvio es la gran crisis en la que acaba el mundo antidiluviano. Hasta entonces la humanidad ha sufrido crisis. Sufrió la crisis de la caída, sufrió la crisis en que por primera vez se produce un homicidio, cuando Abel mata a su hermano Caín mata a su hermano Abel, y por supuesto llega la gran tercera crisis que además arrasa con todo el mundo antidiluviano. Nosotros vivimos también en crisis. Yo no espero que mañana de pronto, y además no lo espero porque la Biblia dice claramente que no va a ser así, no espero que mañana voy a salir a la calle y de pronto se va a producir un diluvio que inunde todo esto e inunde todo el resto de los Estados Unidos o el continente americano. No va a pasar algo así, pero nos enfrentamos con crisis que son muy fuertes y es muy posible que estemos en puertas de crisis todavía mayores. Y esas crisis pasan por infinidad de situaciones en nuestra vida. Hay crisis espirituales muy fuertes y no es algo que se limite a este país, es algo generalizado en casi todo el mundo y en algunos lugares muchísimo peor que en otros. Hay una crisis que afecta a la familia, desde luego en el mundo occidental, sin ningún género de dudas, de una manera verdaderamente penosa. Y a eso podemos añadir otras crisis que se pueden producir en nuestra vida. A veces la crisis pasa por la salud, a veces la crisis pasa por la soledad, a veces la crisis pasa por problemas psicológicos graves, a veces la crisis pasa por la pobreza, a veces la crisis pasa por el desempleo, a veces la crisis pasa simplemente por una sensación de aislamiento, pero en esta vida efectivamente nos encontramos con crisis que a veces nos afectan de una manera directa a nosotros o a un círculo pequeño y a veces afectan a toda la sociedad. Y de la lección de la gran crisis del diluvio podemos obtener una serie de enseñanzas sobre cómo afrontar esa crisis. Y vamos a ver 8 aspectos de esa crisis, 8 lecciones para afrontar la crisis. Primero, ¿cómo nos enfrentamos con las grandes crisis? Primero, obedeciendo a Dios. Fíjense en la primera sección de lo que vemos hoy en el capítulo 6, que va de los versículos 14 al 17. Lo primero que Dios da es órdenes, y por supuesto lo que está esperando es que Noé las obedezca, y Noé efectivamente las obedece. Versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí viene una gran crisis. No va a sobrevivir nada. Y no va a sobrevivir el mundo que tú has conocido durante toda tu existencia, que ha conocido tu mujer, que han conocido tus hijos, que han conocido tus nueras. No va a quedar nada. Si quieres sobrevivir a esa situación, lo primero que tienes que hacer es obedecer, aunque ciertamente los términos de la obediencia no son tan fáciles. Nosotros leemos esto de 50 codos de 300 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, no nos dice mucho. Las medidas en pies son 450 por 75 por 45 pies, es decir, más de 1,5 millones de pies cúbicos.
Y esta es una tarea que tienes que realizar. Para los que están acostumbrados a moverse de alguna manera, además, si quieren ver los distintos niveles del arca, que tenía 3 pisos, estamos hablando de 33.750 pies cuadrados por piso. 101.250 pies cuadrados en total. Es una obra ingente. Esto vendría a ser aproximadamente 30.861 metros cuadrados, aproximadamente la superficie de 514 apartamentos de 60 metros. Estamos hablando de una obra ingente, con un codo en el techo, de tal manera que esto es un arca, no es un barco, no es un transatlántico, no es un navío, es una caja, y es una caja donde vais a ir dentro como un arca, pero el arca no puede tener un techo plano, porque si tiene un techo plano, lo que sucederá es que las aguas romperán el techo y os anegarán. De manera que tiene que tener una separación de al menos un codo para que el agua caiga. Si se molestan en ver ustedes los tejados de las casas de alrededor, verán que por regla general están situados de tal manera que cuando se producen las nevadas en esta zona del país no se hunde el techo por el peso de la nieve se va colocando a los lados y se desplaza. Y es algo que aparece exactamente igual en el arca. Esto es mucho, suena mucho, pero esto es aproximadamente el equivalente a 5 estadios grandes de fútbol. No a la cancha donde juegan de vez en cuando al baloncesto con sus hijos, sino a estadios grandes de fútbol europeo, no de fútbol americano, y aproximadamente a 5 estadios. Y esa obediencia es garantía de supervivencia. Tienes que hacer esto. Esto no es una obra fácil. Evidentemente estás hablando de una gran vasija, un gran recipiente de 3 plantas con estas extensiones concretas, y además no solamente se trata de levantarlo, tienes que calafatearlo. Es la manera de que conviertas en impermeable el arca, por dentro y por fuera. Por eso lo vas a calafatear por dentro y por fuera. Si obedeces, es tu garantía de supervivencia. Si no obedeces, pues evidentemente te van a llevar las aguas, en el sentido más literal. Y es una obra de un siglo, más o menos tal como aparece consignado en la Biblia. Pero es exactamente lo mismo la primera lección que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros obedecemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra, si lo obedecemos, por muy irrealizable, muy difícil y muy imposible que parezca, sobreviviremos a las crisis. Si por el contrario decidimos que no es tan necesario calafatear el arca, que no tiene por qué tener necesariamente esas medidas, que nos vamos a conformar con algo que sea más fácil, que no tenemos tantas ganas de trabajar, no sobreviviremos esa crisis. Y en este sentido la primera lección es muy clara. Y nosotros tenemos un libro de instrucciones que es la Biblia. Hay una crisis de tipo familiar, la puedes sobrevivir si aplicas los principios de la Biblia a tu vida de pareja, a tu vida de matrimonio, a tu vida como padre, a tu vida como hijo. No aplicas las instrucciones, lo más seguro es que no vayas a sobrevivir. Porque quien no aplica las instrucciones de Dios no puede esperar la supervivencia. De manera que la primera lección en ese sentido es muy clara. Obedece, haz lo que yo te digo y sobrevivirás. Porque aquellos que no actúen de esa manera no van a sobrevivir. No. Aquí no va a quedar absolutamente nada. El precio de la desobediencia es la extinción. El fruto de la obediencia es la supervivencia. Segundo, la segunda manera en que tenemos que enfrentarnos con esas grandes crisis es teniendo conciencia de que Dios tiene una relación de pacto con nosotros. Y esto es muy importante, versículos 18 y 19. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Tú vas a mantenerte sobre la base del pacto.
no porque nosotros establecemos un pacto con Dios. Cada vez que oigo a un predicador decir que nosotros hacemos un pacto con Dios y lo establecemos, pienso que está loco o es un estafador. No hay nada en la Biblia que diga eso. Es Dios quien establece pactos con nosotros, no nosotros los que de pronto le decimos a Dios el tipo de pacto que queremos a la carta. Y en este sentido la idea es muy clara, y el pacto en el que nosotros estamos es el mejor pacto en el que se puede estar, porque es el pacto que se basa en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y pretender sustituir la sangre del nuevo pacto por otro tipo de pacto es como mínimo un disparate, incluso una blasfemia. Pero lo que Dios le dice a Noé es muy claro. Yo establezco mi pacto contigo. No es que tú dices, bueno, si salimos bien del arca, que sepas que te voy a dar el diezmo de los animales, o te voy a hacer más sacrificios, o te voy a levantar un templo. Yo establezco mi pacto contigo, Noé. No eres tú el que establece un pacto conmigo, yo establezco mi pacto contigo, Abraham. No es Abraham el que de pronto le dice a Dios cómo tiene que ser el pacto. Yo establezco mi pacto con Israel en el Sinaí. No es Israel quien me dice cómo se establece. Y el nuevo pacto es un nuevo pacto basado en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es una enorme garantía para todos nosotros en medio de las peores crisis, porque ese pacto ha costado la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario, y deberíamos recordarlo. Tercero, y esto es enormemente importante, nuestras acciones en tiempo de crisis pueden significar la vida para otros seres. Y esto es tremendamente relevante. Fíjense en ese versículo 19, lo vuelvo a leer, y dice, de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y continúa, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. De nuestra obediencia a Dios depende que haya gente que tenga vida. Y alguno dirá, bueno, ¿por qué? No se van a morir, no van a tener desgracias. Cuando nosotros cumplimos y obedecemos a Dios, hay gente que es bendecida, que no sería jamás bendecida si nosotros no cumpliéramos con eso. Cuando nosotros, por ejemplo, perdonamos, cuando nosotros tendemos la reconciliación a otros, cuando nosotros somos compasivos con los demás, cuando nosotros no volvemos la espalda a alguien que está necesitado, cuando nosotros estamos dispuestos, por utilizar las palabras de Jesús en Mateo 25, a vestir a aquel que está desnudo, a dar de comer al hambriento, a dar de beber al que tiene sed, a visitar en prisión al que está en la cárcel, nosotros estamos comunicando vida a todos esos seres. A veces la vida es una vida limitada, puede ser una comida, puede ser una bebida, puede ser el hecho de darle una prenda de abrigo a otra persona, pero a veces la vida que comunicamos puede ser la vida eterna porque esa persona escucha la predicación del Evangelio de nosotros. Y esto es algo tremendamente importante. Tenemos que ser conscientes de que cuando actuamos en obediencia a Dios, estamos comunicando vida a otros seres, aunque no lo sepamos. Seguramente no lo sabremos en muchos casos. El texto de Mateo 25 dice que cuando comparezcamos delante del Señor y digamos, bueno, ¿cuándo te hemos visto desnudo? ¿Cuándo te hemos visto hambriento? ¿Cuándo te hemos visto enfermo? Etcétera. Él dirá, cada vez que lo hicisteis con uno de estos pequeños, me lo hicisteis a mí. Y es algo que efectivamente se comunica cuando nosotros obedecemos al Señor. Y es muy importante. El hecho de pasar por las crisis implica que seamos conscientes de que nuestras acciones, aunque no lleguemos a saberlo de manera total, significan la vida para otros. Cuarto, las crisis también se abordan, las grandes crisis, siendo previsores, pensando en que efectivamente hay situaciones para las que tenemos que estar preparados. Versículos 21 y 22. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme
a todo lo que Dios le mandó. El final del versículo 22 vuelve a subrayar, vuelve a enfatizar, vuelve a marcar que Noé obedeció en todo a Dios. Todo lo que le dijo, lo obedeció. Pero al mismo tiempo, Dios le enfatiza que tiene que ser previsor. Y nosotros, por supuesto, claro que podemos confiar en la providencia de Dios, claro que podemos confiar en que no nos faltará alimento, claro que podemos confiar en que va a cuidar de nosotros y de nuestras familias, pero también tenemos que ser previsores. Tenemos que ser previsores sobre lo que pueda pasar con nuestros hijos. Tenemos que ser previsores para que nuestros hijos tengan una manera de ganarse la vida. No todos tienen que ir a la universidad seguramente, pero que aprendan una manera para poder ganarse la vida. Tenemos que dejar las cosas dispuestas de tal manera que si nos sucediera algo, nuestra esposa no quedara en una situación de necesidad. Tenemos que tener dispuestas también las situaciones de tal manera que si se produjera una crisis, bueno, durante un tiempo viéramos cómo podemos enfrentarnos con ella. Pero la confianza en Dios no excluye la previsión. Y es el propio Dios el que nos muestra que tenemos que ser previsores. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y como ha dicho en casos anteriores, lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Quinto, en medio de esas situaciones tenemos que descansar en la gracia de Dios. Capítulo 7 y versículos del 1 en adelante. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 1 del capítulo 7 se utiliza el nombre de Dios propio de la relación del pacto. Dice, dijo luego Jehová a Noé, el nombre del pacto. Cuando lo hemos visto desde Génesis 1, cuando Dios habla como el Dios de toda la creación, como el Dios de todo el universo, como el Dios de todo el género humano, crean o no, generalmente la palabra que se utiliza es Elohim, es Dios, literalmente dioses. Cuando está hablando en una relación de pacto, en esa relación de pacto, generalmente el nombre que se utiliza es el de Jehová. Y efectivamente, la manera en que se está dirigiendo Dios en ese momento a Noé es como el Dios del pacto. El Dios que te ordena lo que tienes que hacer para salvarte, tú y tu familia, el Dios que te dice cómo vas a salvar la vida de otros seres vivientes, el Dios que efectivamente te ha mostrado que tienes que ser previsor. Las cosas que le dice son bastante interesantes, es decir, tú estás aquí por mi gracia, y eso es desde el principio hasta el final. Tú vas a entrar junto con tu casa porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Es mi gracia la que permite que te salves. Si no fuera por mi gracia, por mi amor, por mi bondad inmerecida, Noé, tú desaparecerías aquí junto con tu familia y el resto de los que habitan en este planeta, porque voy a raer toda la vida. Y efectivamente podemos confiar en enfrentarnos a las catástrofes mayores precisamente porque tenemos la gracia, el amor inmerecido, la bondad absolutamente inmerecida de Dios.
no por nuestros méritos. Si fuera por nuestros méritos, estaríamos perdidos totalmente. Es el hecho del amor inmerecido de Dios el que nos permite salir de medio de esas situaciones. Verán ustedes que se mencionan animales limpios y no limpios, o puros e impuros. No son porque se comieran. Lo vimos en su día, lo vamos a ver más adelante, que todavía en esta época de la historia de la humanidad el ser humano no consumía carne, se limitaba a consumir la vegetación. Los animales son limpios o no limpios en función de si eran animales que se podían sacrificar a Dios o no eran animales que se pudieran sacrificar a Dios, pero no eran objeto de consumo. Lo que les hace puros o impuros es el hecho del sacrificio. Y por cierto, y esto es bastante interesante, aparece una nota que llama verdaderamente la atención, y es el hecho de que entre que Dios habla de cómo la gente tiene que entrar, etcétera, 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 y empieza a llover, pasan 7 días. Versículo 4, pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Por qué Dios todavía esperó una semana? Bueno, esto casi es la pregunta del millón, y sobre esto se ha especulado en multitud de ocasiones. ¿Por qué todavía una semana? Y hay gente que piensa, y no es en absoluto una hipótesis, una teoría equivocada, que todavía Dios dio una última oportunidad de una semana. Durante aproximadamente 100 años, Noé estuvo predicando a sus contemporáneos. Les estuvo diciendo que el juicio de Dios iba a caer y que no iba a quedar nadie. Les estuvo advirtiendo no solamente con palabras, sino levantando un arca. Yo me parto de risa de esos predicadores que te dicen que en otoño va a venir la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, lo que sea, y sin embargo mandan a sus niños a estudiar a Harvard en el otoño. Con lo cual es para pensar que mucho de lo que dicen podrá ser rentable, pero no se lo acaban de creer. Yo recuerdo cuando yo era muy jovencito, en realidad era un teenager, como dicen por aquí, era un adolescente, y yo estaba en los Testigos de Jehová, y el fin del mundo teóricamente iba a venir en 1975, y muy poquitos meses antes de ese fin del sistema de cosas, como lo llamaban, cuando tenía que producirse, compraron un teatro enorme para reuniones en Madrid. Y yo decía, pero bueno, si esto se va a acabar en el otoño, ¿cuál es el sentido de comprar un teatro grande para las reuniones? Pues que era obvio que sabían que no se iba a acabar en otoño. Y que venía muy bien, por supuesto, seguir excitando el ánimo de la gente con profecías falsas, que sin embargo daban muy buenos resultados económicos, porque claro, si para el otoño iba a venir la batalla de Armagedón y todos queríamos pasar bien por ella, pues hombre, ¿cómo no vas a donar dinero para que compren un local de reuniones? Bueno, pues no lo vas a donar porque no eres tonto y te has dado cuenta de que si efectivamente Armagedón va a ser en otoño, no tiene ningún sentido comprar un local, salvo que encuentren a más tontos como tú que donen dinero. ¿Y cómo te puedes creer la profecía de un personaje que aprovecha la televisión para decir que el arrebatamiento va a ser en el otoño, si está mandando a sus niños a la Universidad de Harvard con lo que cuesta la Universidad de Harvard en ese otoño? No seas tonto. Y es así de claro. Pero claro, aquí no es que Noé pidiera dinero. Estas cosas las desconocía, no formó una secta diciendo el diluvio está cerca, ya veréis cuando venga, en fin, donad, etcétera, etcétera. No, en absoluto. Pero Noé iba construyendo el arca, era desde luego de unas dimensiones enormes, y la gente debía de partirse de risa viendo a Noé llevando los tablones hacia el arca, y a los hijos, y supongo que ayudarían también la mujer y las nueras de alguna manera, aunque fuera llevando la comida. Y la gente lo vería y diría, el Noé este es que no se puede ser más imbécil. Hay que ver la cantidad de años que lleva con la tontería de que va a caer agua. ¿Pero qué agua? Si no ha caído jamás. Si ese es un fenómeno que desconocemos.
Como dice al principio el libro de Génesis, no llovía jamás, había una neblina que salía de tierra y eso era lo que hacía crecer la vegetación, como si fuera un efecto invernadero. Y el tonto este, que cuanto más viejo es más imbécil, venga a llevar tablones para construir la caja esta de madera, el arca. Y los hijos han salido de imbéciles al padre, son iguales. Ahí van los tres llevando tablones. Pero no se podía decir, ninguno hubiera podido decir que Noé estaba sacando un beneficio económico de lo que estaba haciendo. Todo lo contrario, debía de emplear muchas horas para mover eso y horas que no podía dedicar a actividades lucrativas. Y no se podía decir que no se comprometía con lo que estaba predicando, todo lo contrario. Aguantaba las burlas, el trabajo, el paso del tiempo, el que la gente dijera, ay, ¿qué es eso de que va a caer agua? No ha caído agua en la vida, eso no puede suceder. Y efectivamente esto es algo imposible. ¿Y en qué descansaba Noé? En la gracia de Dios. En que efectivamente me ha llamado para llevar a cabo esta obra y me ha escogido para llevarla a cabo y yo descanso en la gracia de Dios. Y en un momento determinado Dios le dijo, ve entrando porque efectivamente el tiempo se ha cumplido, has terminado el arca y aquí se va a salvar Noé, a ti que te he visto justo, tu familia cercana y aquellos a los que tú vas a dar vida por el simple hecho de que entrarán en el arca contigo. Y va a llover 40 días. ¿Y por qué 40 y no 50 o 60? ¿Por qué 40 y no 180? Porque 40 días en la Biblia es siempre el periodo para la purificación. Moisés va a estar en el Sinaí 40 días. Jesús va a ayunar 40 días en el desierto. Siempre hay la referencia a un periodo de 40 días como un periodo en el que va a quedar todo, pero vamos, niquelado, limpito, para a partir de ahí construir. Y eso ha sucedido siempre, y cada vez que vean 40 días en la Biblia, verán qué es lo que pasa. La tierra se va a ver arrasada durante el tiempo completo para que efectivamente se produzca una purificación total, porque esta tierra hace siglos que se ha contaminado con las mayores impurezas y las mayores inmoralidades, y por eso recibe el juicio de Dios. Sexto, ¿cómo nos enfrentamos con esas grandes crisis, aparte de obedeciendo a Dios, aparte de ser conscientes de la relación de pacto con Dios, aparte de saber que nuestras acciones implican vida, aparte de actuando de una manera previsora y aparte de descansando en la gracia de Dios, observando cómo las circunstancias colaboran? Porque Dios hace que incluso en medio de las grandes crisis, las circunstancias colaboren en nuestro favor. O como diría Pablo en Romanos 8, y hoy vimos en la clase del bautismo, a los que creen todas las cosas les ayudan para bien. No para pasarlo bien, no para no tener ningún tipo de dificultad, pero sí para bien. Porque en muchas ocasiones, para que Dios nos modele, no lo pasamos bien. Imagínense una obra maestra de la escultura, como puede ser el David de Miguel Ángel. Cuando yo vi el David de Miguel Ángel por primera vez en Florencia, me puse a llorar. Aquello me impresionó tanto, iba con mi hija, que de pronto, después de estar en una cola bastante larga, con un frío tremendo, era el mes de diciembre, conseguí entrar en el Museo de Florencia, donde está el David de Miguel Ángel, y cuando de pronto estuve delante de la escultura, no lo pude evitar y rompí a llorar. Porque era extraordinariamente hermoso lo que estaba viendo, y con una carga verdaderamente sobrecogedora para mí. Imagínense que el bloque de mármol con el que Miguel Ángel acabó trazando, sacando la escultura del David, pudiera sentir como nosotros, pudiera tener sentimientos, pudiera sufrir el dolor, pudiera sufrir la contrariedad, pudiera también experimentar alegría. ¿Ustedes creen que el mármol disfrutó mucho mientras David pegaba martillazo tras martillazo sobre el mármol
para ir encontrando al David que estaba dentro del bloque? Si seguramente hubiera sido un ser como cualquiera de nosotros, el mármol se habría acordado de Miguel Ángel, de la madre de Miguel Ángel y de la madre de Miguel Ángel. Porque aquel sujeto estaba golpeando contra él, le estaba quitando pedazos, lo estaba aserrando en otras ocasiones. Y sin embargo el resultado es una de las esculturas más prodigiosas que han salido de mano humana. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Las circunstancias colaboran para nuestro bien si las observamos y sabemos descubrir cómo Dios actúa a través de ellas. Eso no quiere decir que sean agradables. Si dentro de nosotros hay rencor y hay resentimiento y hay odio, eso Dios lo tiene que arrancar y no es fácil y no es agradable en muchas ocasiones. Y si estamos hablando de pasiones, de vicios, de hábitos pecaminosos, que Dios meta el cincel y dé el martillazo, o que corte con una sierra esa parte de nuestra personalidad, es algo desagradable. Pero al final todo eso colabora para bien, y colabora para poder enfrentar las grandes crisis. Y es lo mismo que sucede aquí. Fíjense cómo a partir del versículo 11 dice cosas curiosas. Dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua que había, las aguas subterráneas, las aguas marinas, las aguas fluviales se desbordaron. Que se desborde un río es pavoroso, pero que se desborden también los océanos es algo verdaderamente para echarse a temblar. Y de pronto, ese gran dosel de agua que durante milenios había estado encima del planeta porque nunca había llovido, esas aguas estaban concentradas en un gran dosel sobre el planeta, de pronto ese dosel se rompió y esas aguas cayeron sobre el planeta. Y por supuesto, el impacto de las aguas de abajo y las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos tuvo que ser tremendo. Y dice el versículo 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Fíjense, no dicen que Noé y sus hijos, y las nueras, y la suegra, se dedicaron a capturar animalitos y los fueron metiendo. Posiblemente los animales puros que había que dedicar al sacrificio, quizá pasaron por ese proceso. Pero el texto hebreo es muy claro, en el sentido de que no trajo a los animales vinieron. La manera en que Dios en un momento determinado hizo que especie tras especie se fuera dirigiendo hacia el arca, tiene un mecanismo que desconocemos. Quizá los animales empezaron a ver lo que se estaba caldeando en las aguas encima de la tierra y empezaron a moverse hacia lo único que les parecía que era un refugio seguro, aquella caja extraña, no lo sabemos. Quizá experimentaron, como experimentan muchas veces los animales, la cercanía del desastre. Yo he visto animales que empiezan a aullar cuando sus amos no han muerto, pero están a punto de morirse. He visto animales que se esconden antes de una tempestad, cuando hace un sol verdaderamente de justicia, nadie piensa que va a llover. ¿Fue algo así lo que sucedió antes del diluvio? No lo sé, quizás sí. Pero lo que es cierto es que finalmente, si todo esto se pudo llevar a cabo, es porque los animales acudieron, vinieron. Noé seguramente tenía algunos ya, entre otras cosas, pues porque había hecho provisión, etcétera, pero vinieron. Y cuando llegaron, Jehová,
el Dios del pacto, cerró la puerta. Séptimo, no solamente observamos cómo las circunstancias colaboran y de pronto no tenemos que recoger a los animales, sino que los animales vienen, sino que en séptimo lugar observamos la acción de Dios. Y observamos la acción de Dios no aterrorizados por lo que vemos, no angustiados por lo que vemos, sino percatándonos de qué es lo que tenemos que ver. Fíjense, versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. En un momento determinado, Noé, su familia, los animales que tendrán vida gracias a ti, están dentro del arca. Y lo que pueden contemplar desde el arca es verdaderamente sobrecogedor, porque lo que observan es terrible. Pero lo que observan, aparte de ser terrible, es exactamente lo que Dios ha dicho. Y en muchas ocasiones este es un punto de referencia y es un ángulo para mirar las situaciones que perdemos. De pronto se produce una gran crisis y en vez de ver cómo Dios actúa en esas situaciones y actúa como tiene que actuar, de pronto decimos, pero aquí qué pasa, pero qué desastre, pero hay que votar a la izquierda la próxima vez, o hay que votar a la derecha la próxima vez, o cosas de este tipo. Dios actúa de acuerdo a unas leyes morales que vienen de Él. Y cuando observamos la acción de Dios, no debería en absoluto horrorizarnos, sino que tendríamos que reconocer que efectivamente está pasando lo que tenía que pasar. La descripción es una descripción tremenda. Si ven ustedes los versículos del 17 al 19, llueve durante 40 días, muchas gracias, y lo que sucede es que las aguas levantan el arca. Si el arca no hubiera sido como Dios la había diseñado, si Noé no hubiera obedecido directamente lo que Dios le dijo, como Dios le había dicho, pues lo mismo el arca hubiera tenido filtraciones y lo que hubiera sucedido es que el arca se hubiera ido al fondo a medida que subían las aguas. Pero, en primer lugar, en cuanto a la situación de la gente del arca, las cosas sucedieron tal y como Dios había dicho. Y en cuanto al juicio de Dios, exactamente de la misma manera que había dicho. Si van ustedes, por ejemplo, al versículo 21, 22 y 23, se repite una y otra vez, todo, 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 todo. En hebreo, kol, 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 todo. Todo, sin excepción, se cumplió como Dios había dicho. Octava lección, y es muy importante. En medio de las grandes crisis, tenemos que confiar en que Dios no se olvida jamás de nosotros. A veces tenemos la sensación de que Dios se olvida de nosotros. Pasamos por situaciones difíciles, seres queridos atraviesan situaciones difíciles, nos enfrentamos con crisis que parece que no se van a acabar nunca y a veces da la sensación de que Dios se ha olvidado de nosotros. Si van a los salmos, vez tras vez uno encuentra al salmista
que se siente abrumado por las dificultades de la vida y que le pide a Dios que lo recuerde, porque tiene la sensación de que Dios se ha olvidado de él, de que el archivo que tenían de nosotros, el file, como dicen en este país, en algún despacho, en alguna dependencia del cielo lo han debido de perder y estamos desamparados. La octava lección es que podemos confiar en Dios porque Dios no se olvida jamás de nosotros. Estamos en el punto exacto que Él quiere que estemos en ese momento concreto, pero no nos olvida ni nos deja de su mano ni un solo segundo. Fíjense en el versículo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. La expresión que aparece en el versículo 1 del capítulo 8, y se acordó Dios de Noé, no quiere decir que, en fin, se pasó como un año ahí olvidándose de la historia, por lo menos 40 días y 40 noches, y de pronto dijo, que tengo a Noé y a la familia en esa caja por ahí flotando, vamos a echarles una mano. Lo que está señalando realmente es que Dios no se olvida. Siempre estamos en el recuerdo de Dios, siempre estamos en la memoria de Dios. Y esto es algo tremendamente importante. Y el versículo 1, lamentablemente, la traducción que aparece aquí es una traducción que resta bastante fuerza y bastante profundidad al original, porque dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Es una pésima traducción, no es un viento, es el Espíritu. Se podría decir que, bueno, la traducción no es tan mala, porque la palabra ruach en hebreo, que hoy como no tenemos el texto hebreo no me puedo detener a mostrarles, la palabra ruach puede ser viento y puede ser espíritu. Es el Espíritu. Moisés está trazando aquí un paralelo entre lo que pasa después del diluvio y lo que pasa cuando existe la creación del mundo en Génesis 1. Si me acompañan ustedes a Génesis 1, lo vimos en su día, nos detuvimos en lo que decía el texto, pero van a ver ustedes el paralelo porque es muy importante. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, tohu bebohu en hebreo, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, Haruach Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Y les explicamos que la expresión que aparece en hebreo en Génesis 1:2, lo que aquí se traduce en la Reina Valera como se movía, es el movimiento del ave que aletea dirigiéndose al nido para dar de comer a sus crías. El Espíritu de Dios se cernía, se movía, aleteaba sobre la faz de las aguas, de donde surgiría la primera vida. No era un viento simplemente que soplaba sobre el abismo. Y aquí sucede lo mismo. Después del gran desastre que ha significado el diluvio, de la gran destrucción, de la gran catástrofe que es el diluvio, Dios hizo que pasara el Espíritu sobre la tierra y disminuyeran las aguas. No es un viento, es el Espíritu de Dios restaurando de nuevo la creación. Y esto es enormemente importante. Dios no se olvida nunca de nosotros. E incluso después de las mayores crisis y después de las mayores destrucciones, podemos contar con que enviará a su Espíritu Santo para restaurar aquello que fue destruido. Y cualquier persona que atraviesa una crisis, una dificultad, que atraviesa situaciones que pueden ser absolutamente terribles, sabe, si pertenece al nuevo pacto basado en la sangre de Jesús,
que el Espíritu Santo va a introducirse para sacarlo de todas esas situaciones. Si me acompañan a Romanos capítulo 8, y la gente que vino hoy al bautismo sabe cuál es la cita de Romanos, ¿verdad? ¿Y era? Podéis consultar las notas. La cita en la que se hablaba del Espíritu como intercesor era... ¿La tenéis que tener? Romanos. Cuando compruebas cómo ha atendido la gente a tus clases, a veces puede ser desalentador, a veces es muy alentador. Hoy hemos visto al Espíritu como intercesor. ¿Dónde estaba esa cita? Romanos 8:26. Tengo que pensar en alguna sanción para vosotras el próximo día. Ya se me ocurrirá algún tipo de sanción. Vamos a ver, Romanos, vamos a leer desde el 8 al 23, y dice: también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto que Pablo desarrolla aquí, y que es hermosísimo, vivimos en un estado de debilidad. A veces pasamos crisis más grandes o situaciones más llevaderas, pero somos frágiles, somos humanos, estamos hechos de barro. Y a veces, puestos a pedir, ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que pedir. Pensamos que sí, pero a veces andamos muy desorientados, muy despistados. Ni sabemos qué pedir ni cómo pedir. ¿Y qué sucede con un mundo que ha quedado arrasado bajo las aguas? Que Dios envía su Espíritu para que acabe con las aguas y ponga de nuevo orden. ¿Y qué pasa con almas que están desorientadas, perdidas, despistadas, que no saben ni siquiera qué pedir? Pues que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La expresión es tremenda. El Espíritu gime cuando habla en favor nuestro y lo hace de una manera, lo que aquí traduce como indecible, podía ser inefable, que no seríamos capaces de describir con un lenguaje humano si llegáramos a oírlo. Y esto lo hace de tal manera que Dios, que sabe cuál es la intención del Espíritu, le escucha. Al final podemos confiar en que Dios no se olvida de nosotros, pero no solo no se olvida de nosotros, envía a su Espíritu Santo para allanarnos el camino. Y en este sentido, espero que hayan visto que efectivamente todo lo que cuenta Moisés sobre el diluvio y sobre Noé no solamente es una historia bastante entretenida y bastante bien contada, sino que tiene mucho que ver con lo que es nuestra vida cotidiana y sobre todo situaciones de crisis y de dificultad.
Tenemos 2 minutos si tienen alguna pregunta. ¿Sí? La palabra tierra en hebreo muchas veces se utilizaba para referirse a una región, a un país, a un territorio. ¿El diluvio fue regional o fue a nivel global? Es global y hay 2 razones, hay muchas razones para pensar que es global, pero hay 2 razones fundamentales. La primera es que si hubiera sido regional, con marcharse a otro sitio, la cosa estaba solucionada, o sea, no tenía ningún sentido construir el arca, podías haber enviado a Noé a otro sitio, pero yo creo que hay una razón fundamental que vimos la semana pasada, y es que la historia del diluvio es universal, es universal. Es decir, desde los nativos de Polinesia hasta los inuit o las tribus del norte de Siberia conocen una historia del diluvio. Es verdad que es una historia que a veces está deformada por la transmisión, por culturas que son paganas, etcétera, pero es una historia absolutamente universal. ¿Sí? Doctor Vidal, usted que además de saber todas estas cosas de la religión, también es historiador, y ahorita han empezado a hablar que encontraron en Turquía, en un monte, la barca. ¿Esa sería un vestigio real o es...? Vamos a ver, no es imposible, lo que pasa es que la encuentran todas las décadas, ¿eh? O sea, yo esto lo llevo oyendo ya un montón de tiempo. Vamos a ver. El monte donde se posa el arca, en Génesis dice que es los montes de Ararat. Los montes de Ararat están situados en una región cercana a Armenia, en Turquía, que históricamente se conoce como Urartu. Entonces, referencias de historiadores que han subido hasta el monte Ararat que está situado ahí y que dicen que han visto el arca, hay muchas, o sea, hay muchas referencias. Pero no dejan de ser referencias de gente que dice que llegó y lo vio. Entonces hay muchos testimonios de gente que efectivamente llegaron, en algunos casos hasta se llevaron algún trozo supuestamente de la madera del arca. Pero no pasan de ser testimonios escritos. Y yo he visto, por ejemplo, algunos documentales donde supuestamente se ven los restos del arca, pero lo que se ve en el documental pueden ser los restos del arca o pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Sí es verdad que situados en el monte Ararat, eso sí es cierto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por todo, los veo luego en el estudio de Juan.